El tintinar de las copas se mezcló con una carcajada que parecía rebotar en las paredes de mármol. «Háblele a mi hija sorda», dijo el hombre en la mesa más cercana al ventanal, la voz envuelta en un desprecio tan grueso que casi cortaba el aire. «Si alguien la hace hablar, le doy el dinero que quiera». Y las risas vinieron como un oleaje. Carolina Méndez sostenía una bandeja con 2 platos humeantes. Sus manos, habituales en el temblor de tantas jornadas, se mantuvieron firmes. Vio de reojo la mesa donde la risa se concentraba. Trajes oscuros, relojes que parecían pendientes de oro, una mujer de cabello perfectamente peinado que miraba todo como si fuera un espectáculo que no le pertenecía. En el centro de esa burla estaba Mauricio Castillo, la mandíbula apretada, los ojos medidos como quien calcula el precio de una humillación antes de pagarla. El restaurante, un espacio que competía con la discreción del barrio por ofrecer luz y silencio, se volvió un anfiteatro. El ruido de los cubiertos se apagó. La voz de Mauricio cayó como una piedra en un estanque de platos. Entonces, Enrique, el camarero mayor, se adelantó con la naturalidad que conoce los límites del escándalo y el trabajo. No gritó, no necesitó hacerlo. Puso la palma sobre la mesa del millonario, con una cortesía que fue más desafío que cortesía. «Señor, este es un lugar», dijo Enrique, seco. No le pidió que se marchara, le pidió que no destruyera lo poco de dignidad que quedaba en el aire. Fue suficiente. Las miradas volvieron a los platos. Hubo murmullos. Mauricio sonrió de un modo que no logró borrar la aspereza de sus palabras, y señaló con un gesto que atravesó la sala hacia una mesa junto a la ventana, donde una muchacha estaba sentada con auriculares discretos, los dedos siempre a punto, el mundo filtrado por la pantalla de su teléfono. «Diana», dijo Mauricio, en un tono que pretendía ser paternal, «dile algo a los que trabajan aquí, a ver si hay gente que valga la pena». La palabra fue una daga pública. Los comensales que por minutos habían sido indiferentes, ahora miraban, algunos con curiosidad, otros con esa mezcla de entretenimiento y culpabilidad que nace cuando es testigo de la caída de alguien que no pertenece a su clase. Carolina colocó los platos en la mesa, la sonrisa profesional pegada como segunda piel. Diana levantó la vista. Sus ojos eran de un color que no se olvidaba, una mezcla de desafío y cansancio. No habló, no podía oír. No obstante, la expresión de su cara dijo más que 1000 voces. Había en ella un cansancio que Carolina reconoció de inmediato, la fatiga de quienes cargan con la necesidad de que los demás aprendan a verlos. En la cocina, el murmullo fue otra cosa. Carolina sintió que la vieja cámara de su vida se movía en sentido inverso. Volvía al pasado, a los días en que las manos tenían otro destino. Antes de servir, cuando la tarde no era más que una promesa de horas, había sido maestra. Había sido aquella que enseñaba con paciencia, con una mezcla de firmeza y ternura, que ahora veía en sus propias manos cuando se posaban sobre la madera de las mesas. Camila se le aparecía en esos instantes como un fantasma de luz, cabello corto, risa sin timbres, manos que hablaban con una precisión que a Carolina la hacía reír de vergüenza y amor cada vez que intentaba imitarla. Camila había muerto 1 año atrás. La enfermedad había llegado lenta, con factura y con facturas. Carolina había pagado lo que pudo, venta de cosas, préstamos que llegaron con intereses que parecían devorar todo sueño, tardes y noches de trabajo hasta que las uñas dejaron de tener color. Quedó, al final, una deuda que no pedía permiso para crecer. 120,000. $120,000. La cifra se repetía en sus noches como una letanía. Era la cuenta convertible en nombres y fechas, en recetas médicas y facturas no conciliadas,
era lo que seguía reclamando la vida cuando uno piensa que el cariño puede ser moneda. Entonces, la promesa. En la cama del hospital, cuando el oxígeno silbaba y Camila apretaba la mano de Carolina, ella le había dicho algo que todavía le sacudía. «Haz que nadie se sienta invisible por mi culpa». No era una petición de heroísmo, era una demanda de humanidad. Carolina la tomó como juramento y como condena. Aprendió lengua de señas porque la lengua de su hermana tenía la suavidad de un idioma de secretos y también porque sabía que a veces la mejor forma de duelo es la acción que honra al otro. Aprendió además otro idioma improbable, algo del rumano que había leído en libros viejos, por cariño a las historias ajenas, por una curiosidad que había alimentado cuando aún podía soñar con viajar. Esos saberes eran su orgullo silencioso y su escudo. La broma de Mauricio no era solo humillante, era la negación de todo eso, de la deuda, de la promesa, de la lucha cotidiana. Y cuando Diana alzó una mano en un gesto que no era para él, la sala pareció adelgazar hasta convertirse en una línea entre el antes y el ahora. Carolina dejó la bandeja en una mesa lateral. Respiró con el aire corto de quien decide intervenir. No era la primera vez que alguien la miraba como si no contara, pero sí era la primera vez en mucho tiempo en que tuvo la sensación de tener algo que ofrecer que no se podía comprar. Se acercó, no habló, se plantó frente a Diana y con la calma que da la práctica, llevó las manos a su posición, las palmas abiertas, los dedos que ya sabían conjugar historias. Lo que ocurrió después fue una suspensión del ruido. Carolina no describió las señas, no hizo pedagogía. Había una manera de traducirlas que era más efectiva, dejar que la voz dijera la traducción. Así que, con la exactitud de quien ha aprendido a respetar el ritmo de la otra lengua, Carolina habló en voz alta cada idea que Diana iba dibujando con su cuerpo pequeño. «¿Estás bien?», dijo Carolina. No era una pregunta retórica, era una llave. Diana la miró. Sus manos temblaron quizá por cansancio, quizá por sorpresa. Devolvió la pregunta con una frase breve que Carolina tradujo al público sin solemnidad, como quien devuelve un objeto perdido a su dueño. Estoy cansada de que la gente piense que mi sordera es un espectáculo. Estoy cansada de que me señalen como si fuera algo que hay que corregir. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Algunas miradas se volvieron interiores, otras cambiaron de dirección. Mauricio se aclaró la garganta, incómodo en su propio reino. «No es un espectáculo», dijo Mauricio, con un intento de voz dura que no alcanzó a cubrir la fricción en su garganta. «Es mi hija». «Entonces respétela», respondió Carolina sin necesidad de valentía teatral. Sus palabras eran sencillas, como un gesto de mano que aterriza. Ella sabía que la dignidad no se exige con dramatismo, se sostiene con firmeza. La conversación entre Diana y Carolina duró unos minutos, que a la sala le parecieron eternos. Eran minutos donde las palabras no eran necesarias porque la traducción hacía el puente, y la sala, por primera vez en aquella noche, estaba de más. Diana habló de la escuela, donde las preguntas daban vueltas en torno a su defecto y no a su persona. Carolina habló de Camila en voz baja, de la promesa y de cómo las manos de los que escuchan pueden cambiar a quienes son escuchados. No fue espectáculo, fue encuentro. Mauricio, que hasta entonces había jugado a la distancia, quedó expuesto. Sus ojos evitaron a Carolina cuando ella pronunció el nombre de Camila, pero la referencia dejó una protuberancia en su pecho, culpa que ahora tenía nombre propio. No era una culpa que podía borrarse con dinero, era otra cosa, más antigua y delicada, que se movía con el ritmo torpe de un iceberg que apenas asoma. «¿Cómo te llamas?», preguntó Diana, y su pregunta fue un bate de luz. Carolina contestó con el nombre que su madre le había dado, Carolina Méndez, mesera, antes maestra. La respuesta se filtró por la sala como una confesión.
Mauricio, con una nota que intentó ser dura y que falló, lanzó una oferta que buscaba cerrar la escena con un guiño de superioridad. «Puedo arreglarte la vida. $200,000 aquí y ahora si aceptas trabajar para mí. ¿Qué dices? ¿Eres buena con las cosas que la gente no quiere ver?» La cantidad salió medianamente absurda para él. Para Carolina era una promesa que podía disolver meses de angustia, pero la cifra era apenas parte de la bruma. Lo que cayó en la mesa fue un contrato implícito de poder, y detrás del dinero otra urgencia que Mauricio mostró sin querer. Documentos, un plazo que se acercaba, un proyecto que podía quedarse en nada si no se resolvía una cuestión legal. «Tenemos un plazo hasta las 10 de la mañana», dijo Mauricio con un reparo de quien no quería sonar vulnerable. «Documentos en rumano que deben estar traducidos y certificados. Si no se hace, una inversión de 50 millones se cae. Hay gente que no perdona errores financieros». La frase metió un frío nuevo en la noche. 50 millones. La cifra, dicha con la indiferencia de quien maneja cifras grandes, era un mundo entero que flotaba sobre la mesa. Carolina pensó en el mural que podría pagarse con eso, en las curaciones que un proyecto de rehabilitación podría sostener, en los oyentes que dejarían de ser invisibles. Pensó en su promesa a Camila y en lo que el dinero podía alcanzar cuando no era instrumento de humillación, sino de restitución. La oferta de Mauricio se volvió más concreta. Él proponía no solo la transferencia inmediata de $200,000 para saldar deudas y cubrir gastos, sino también una plaza en su proyecto, un trabajo que vendría con responsabilidad y con visibilidad, encargarse de la comunicación y la inclusión del centro que planeaba construir en memoria de su hermana Elena, una artista que había muerto años atrás y cuya obra, según Mauricio, debía ahora ser canalizada hacia algo útil. Eso, en teoría, implicaba contratar a alguien que supiera traducir, que entendiera el lenguaje de las manos y supiera lidiar con la formalidad de un traductor jurado y un notario. Carolina sintió el mundo acercarse y alejarse a la vez. La oferta era una tabla en medio de su mar, pero también vio en los ojos de Diana algo que no quería que se resolviera con más paternalismo, el deseo de ser parte, de no verse como quien recibe caridad, sino como quien aporta. Carolina, sin prometerse nada, supo que la decisión no podía ser impulsiva ni servil. Tenía que ser honesta. Si aceptaba, lo haría con condiciones: su dignidad, su palabra y la certeza de que ese proyecto no era un escaparate. «Lo haré», dijo finalmente, con la voz que se aprende a tener cuando una promesa pesa, «pero no como favor. Voy a trabajar y necesito garantías. Que el dinero que digas transferir llegue a mis cuentas y que haya transparencia. Y si el proyecto es en memoria de un artista, quiero que su obra no sea usada para lucro. Quiero un compromiso escrito». Hubo, por un breve instante, una especie de negociación que no necesitó saliva. Mauricio, sorprendido por la firmeza, asintió. No por generosidad profunda, sino porque la posibilidad de salvar la inversión y quizás la posibilidad de enfrentar una culpa que no sabía nombrar era un precio que estaba dispuesto a pagar. Prometió la transferencia de $200,000 como adelanto. Mencionó el nombre de un abogado y la figura de un traductor jurado. Carolina pidió también que la hora límite, las 10 de la mañana, se cumpliera de verdad, y que si el plazo se movía, se hiciera con pruebas y notificaciones claras. En la cocina, Javier lavó una olla como si quisiera limpiar también la tensión que colgaba del salón. Patricia, la gerente, observó la escena con un cansancio que no se ocultaba. Ella sabía que los poderosos hacen gestos y luego se olvidan de las personas que intervinieron para que el gesto pareciera humano. Pero también vio el brillo en los ojos de Carolina. El brillo de quien encuentra un propósito que se parece a la promesa hecha en la noche de un hospital. Esa madrugada, cuando la última mesa se vació y las luces del restaurante ajustaron su intensidad para anunciar el cierre, Carolina salió con una bolsa de trabajo y la cuenta pendiente del mes. No llevaba el dinero.
llevaba algo quizá más raro: la responsabilidad recién adquirida y la evidencia de que, por un rato, la palabra hija había sido más que una etiqueta. Diana se quedó con un gesto que se repitió en su mente, una sonrisa pequeña, de quien por primera vez no se sintió instrumento. La transferencia prometida no fue automática. Mauricio pidió que ella se presentara a la mansión esa misma noche para empezar a revisar los documentos. Había cajas, dijo, con papeles de Elena, con contratos antiguos y con dibujos. Elena, la hermana de Mauricio, había sido artista y había dejado rastros que hoy podían probar el origen honesto del dinero que, según Mauricio, era legítimo. Valeria, mencionó Mauricio con la voz breve, su ex socia, estaba intentando desmontar la herencia de Elena con argumentos legales. Valeria no era un fantasma, era la amenaza concreta que podía echar por la borda 50 millones y convertir todo en un litigio eterno. Carolina miró la hora. Eran las 11 pasadas. Quedaban menos de 24 horas para las 10. Si aceptaba, tendría que movilizar algo en lo que no era especialista: traducción del rumano, certificación en notaría, contacto con un abogado y la palabra de un empresario que hasta hacía minutos había sido capaz de humillar a una joven en público. La mezcla era desordenada, peligrosa, pero la promesa a Camila no se podía cobrar en cuotas. «Voy», respondió Carolina al final, «pero necesito tiempo y necesito que me permitan trabajar como persona, no como símbolo». Mauricio, sorprendido, ofreció un vehículo y la dirección de la mansión. En el asiento trasero del automóvil, Carolina repasó mentalmente la lista: nombre del traductor jurado, notario disponible solo hasta la mañana siguiente, banco para recibir la transferencia y la posibilidad de que los documentos estuvieran en un lenguaje que ella conocía de forma imperfecta, pero suficiente para encontrar pistas. Pensó en Camila y en la manera en que su hermana tocaba las telas cuando era niña, como si reconociera el mundo por su textura. Recordó también los dibujos con que Camila decoraba las paredes cuando la enfermedad aún no había borrado sus colores. La mansión de Mauricio no parecía la casa de un hombre vacío. Tenía rincones llenos de arte, habitaciones donde las paredes hablaban con las obras de Elena. Había luz que caía en la dirección justa para destacar los marcos. Carolina sintió al entrar que el lugar respiraba la historia de alguien que había amado mucho y que había sido incapaz de sostener ciertas verdades. Encontró cajas en el despacho, amontonadas y etiquetadas con fechas y anotaciones en rumano. Había también un cuaderno de bocetos, con dibujos recios, con manchas de tinta que hablaban de manos exactas. El olor del papel viejo golpeó su memoria como si fuera una fotografía que se hubiera colocado demasiado tiempo al sol. Mauricio la dejó sola por un momento. Volvió con una taza de té y una expresión que oscilaba entre la urgencia y la vergüenza. Hablaron poco. Carolina pidió las claves para revisar las cajas. Ella no era traductora jurada, pero sabía buscar patrones: nombres propios, direcciones, sellos bancarios. Si encontraba algo coherente, podría armar una primera versión que un traductor profesional luego certificara. Necesitaba también la garantía de que la transferencia de los $200,000 se haría cuando Mauricio recibiera la confirmación del banco de que ella había comenzado el trabajo. El hombre aceptó, no porque fuera altruista, sino porque en el fondo de sus ojos había un brillo que algo le había removido: la posibilidad de reconciliar algo viejo con algo nuevo. La noche se volvió trabajo. Las manos de Carolina se movieron con una precisión que recordó a sus años de maestra. Descubrió facturas con nombres de galerías, recibos con firmas que repetían el apellido de Elena. Había entre los papeles un sobre sellado con cera donde el nombre de Elena aparecía escrito con letra inclinada. Al abrirlo, encontró una nota y un dibujo. La nota estaba en rumano. El dibujo mostraba una plaza con niños y en el centro unas manos que sujetaban un mural. Carolina dejó de leer el dibujo. Lo miró y sintió que lo que veía le decía más sobre el propósito de una obra que sobre su valor en el mercado. La noche se estiró. Diana apareció más tarde, sin auriculares esta vez, con una bufanda al cuello. Se sentó al lado de Carolina sin necesidad de formalidades. No hablaban mucho.
Sus manos se encontraban de vez en cuando y cada toque era una palabra que las bocas no necesitaban pronunciar. ¿Puedes leer esto?, preguntó Carolina, señalando la nota. Diana la miró con esa mezcla de atención y cansancio, y con la naturalidad de quien se comunica con las manos, pasó a traducir frase por frase. Carolina, que nunca se había sentido tan dependiente de otra persona para cumplir una deuda con la verdad, anotó cada palabra. Había menciones a cuentas bancarias, a ventas de obras, a fechas que empataban con exposiciones. También había una frase pequeña que provocó en Carolina un escalofrío. No dejes que vendan mi memoria como si fuera mercancía. Era una advertencia y una petición. Carolina comprendió que detrás de la aparente transparencia financiera había una intención artística de preservar la obra de Elena como legado, no como simple bien patrimonial. Si eso era verdad, Valeria, con sus demandas, estaba intentando transformar el legado en negocio puro. Carolina y Diana trabajaron hasta que las primeras luces comenzaron a deslizarse por las cortinas. En la mesa había cuadernos, sellos, extractos bancarios con números que Carolina apuntó en su libreta. Todo lo que encontraron era apenas un mapa inicial. Había, por ejemplo, una transferencia que llamaba la atención, una suma considerable, con una referencia que no coincidía con el usual registro de pagos. Esa referencia llevaba el nombre de una galería en Bucarest y una palabra en rumano que Carolina no alcanzaba a descifrar. Necesitaba la certeza de un traductor jurado que certificara si aquello era un ingreso lícito o un movimiento sospechoso. Mauricio volvió a la habitación al filo del alba. Traía un sobre donde, en teoría, estaba la carta de compromiso y la promesa de la transferencia. La mirada de él seguía buscándose a sí mismo en los reflejos del ventanal. Carolina, que había pasado la noche entre papeles y recuerdos, sintió una mezcla nueva: esperanza y desconfianza. Ella había entrado en algo que podía reparar su vida y quizás la de muchos, pero sabía también que la reparación no sería instantánea ni completa. La promesa de la transferencia era una ayuda, no una salvación. Y la verdad sobre Elena, si se demostraba, podía poner en evidencia acciones pasadas que Mauricio no estaba listo a enfrentar. Fue en ese momento, mientras revisaba el último paquete de la mesa, cuando encontró una carpeta oculta entre telas, compacta, con el logo de una fundación y una serie de dibujos infantiles cosidos en el borde. Al abrirla, apareció un cuaderno con páginas sueltas. Dibujos de manos, de niños, de un edificio con una inscripción en rumano que Carolina logró leer a medias. Centru pentru Aus, Centro para la Audición. Las palabras se fijaron en su mente con la nitidez de una imagen que acaba de encontrarse con su destino. Había más. Cartas dirigidas a Elena, donde alguien hablaba de querer apoyar un proyecto comunitario, de invertir en un lugar donde arte y rehabilitación fueran uno solo. El corazón de Carolina dio un vuelco. No era solo una inversión, era el propósito que Camila había pedido: que nadie más se sintiera invisible. Si esas cartas eran verídicas, si Elena había destinado recursos para un centro y alguien intentaba torcer esa voluntad, la lucha no era solo legal ni económica, era moral. La casa respiró un silencio pesado. Afuera, la ciudad empezaba a despertarse. Carolina sabía que tenía en sus manos la primera pieza de un rompecabezas que podía cambiar muchas vidas, pero también sabía que antes de armarlo necesitaba tiempo y aliados. Un traductor jurado que certificara la correspondencia en romano, un notario que avalara firmas y la claridad de que la transferencia prometida sería real y no solo un gesto para calmar miradas. En ese instante, cuando todavía no se había decidido todo, cuando las piezas empezaban apenas a mostrarse, el teléfono de Mauricio sonó. En la pantalla apareció el nombre de Valeria. La voz del abogado de Mauricio al otro lado de la línea recogió la tensión de una amenaza que volvía a la materialidad.
Había impugnaciones, dijo, y la fecha límite seguía en pie. El tiempo, sintió Carolina con el peso de las cifras, ya no era un indicador lejanísimo, era la cuenta regresiva. Carolina tomó una decisión sin dramatismo. Cerró la carpeta con cuidado, como quien guarda algo vivo. Miró a Diana, le devolvió una sonrisa silenciosa, cargada de promesas y de fatigada alegría. «Trabajemos», dijo Carolina, «juntas». La noche y sus papeles quedaron detrás de un acto que prometía comenzar la reparación. Pero en el aire quedó una nota, la de la incertidumbre. Había cajas por abrir, palabras por traducir y una promesa que dependía de la dignidad de varios hombres. Carolina no confiaba en las promesas de lógicos, confiaba en las manos que trabajan, en las firmas que se hacen con la verdad, en la gente que mira y decide ver. Iba a necesitar más que coraje, iba a necesitar aliados, pericia y la convicción de que la memoria de Camila y la de Elena no serían mercancía. Mientras la mañana se espesaba en los bordes y la mansión comenzaba a llenarse de sirenas de obligaciones, Carolina redactó la lista precisa. Traductor jurado disponible al amanecer, notaría abierta hasta las 10, abogado que firmara la custodia de los scripts, la transferencia de $200,000 que debía entrar en su cuenta con referencia clara, y en la parte inferior una anotación que no supo si hacer pública. Centro para la Audición y el Arte, memoria de Camila y Elena. Al salir de la mansión, con el primer sol pegando contra la piel, Carolina supo que la promesa a su hermana no iba a cumplirse sola. Iba a necesitar algo más que manos que traduzcan. Iba a necesitar una comunidad dispuesta a dejar de reír. Y el rumor de la ciudad, que es siempre una otra máscara de la verdad, empezó a girar alrededor de la pregunta que nadie había querido formular en voz alta. ¿Qué precio tiene devolver la dignidad a quienes fueron invisibilizados? La respuesta, todavía humedecida por la noche, esperaba en la inta de unas cuantas hojas que Carolina ya había decidido leer con cuidado. Ella no imaginaba todo lo que las palabras podían revelar, solo sabía que, por primera vez desde la muerte de Camila, sus pasos no estaban guiados por la deuda, sino por una promesa que, quizá, podía transformarse en obra, y que la noche que había empezado con una humillación pública podía terminar, si todo salía bien, con la creación de un lugar donde nadie más tendría que soportar la risa como sentencia. En el camino hacia su casa, Carolina pensó en cómo contarle a su madre que por fin había tomado la dirección correcta. Pensó en las noches malas que vendrían, en la burocracia y en la posibilidad de que Valeria moviera piezas que nadie esperaba. Pensó en Mauricio y en la grieta que había visto en sus ojos. Pensó en cómo un hombre rico puede ser a la vez destructor y posible instrumento de reparación. Abrió la libreta donde había ido apuntando cada número, cada nombre, cada pequeño hallazgo. Allí, con la tinta aún fresca, dibujó una palabra que repelía la pesadumbre. Comienzo. No era la conclusión de nada, era la promesa de que la historia, que había empezado con una burla, podría volverse otra cosa. Un trabajo compartido, lento, incómodo y verdadero. Cuando cerró la libreta, el teléfono vibró con un mensaje que no esperaba. Un correo del banco confirmando una recepción pendiente de fondos, con una referencia que coincidía con la nota encontrada en la carpeta. Carolina dejó el teléfono en la mesa, contuvo la respiración y sintió que el mundo se detenía un segundo. La transferencia, decía el mensaje, estaba en proceso. Había, por fin, un primer movimiento material hacia la resolución de la deuda. Pero enseguida vino la nota que la obligó a bajar la cabeza y pensar en las horas que le quedaban. El traductor jurado más cercano no tenía disponibilidad hasta la tarde, y el notario del que Mauricio había hablado solo trabajaba hasta las 10. Las condiciones eran reales y la cuenta regresiva no perdonaba. Carolina miró por la ventana el contorno de la ciudad que despertaba. En su mesa, las hojas aún abiertas esperaban.
Afuera la gente seguía con sus vidas, sin saber que una conversación pequeña entre una mesera y una joven sorda había puesto en marcha un conflicto que podía, si la suerte y la perseverancia reinaran, cambiar muchas cosas. Trató de pensar en la manera más justa de proceder. Primero la verdad de las palabras, después la firma y después la decisión pública que tendrían que tomar si lo descubierto tumbaba los argumentos de Valeria. Fue entonces cuando Diana, que la había acompañado hasta la puerta de la finca, la miró y con la sencillez de quien no teme a la verdad, dijo una frase corta que fue como una bofetada de claridad. No queremos lástima, queremos un lugar para ser. Carolina asintió y comprendió que nadie les iba a regalar nada que valiera más que la dignidad. Tenía que pelear por ello, con papeles, con traducciones, con notarios y una paciencia que se parecía mucho al amor. Tomó su bolso y salió a la calle. La mañana olía a posibilidades y a trabajo pendiente. La historia que había comenzado con una risa cruel seguía abierta. Tenía tiempo hasta las 10 y la tarea de traducir, certificar y probar la honestidad del legado de Elena era apenas el primer peldaño. Cuando cerró la puerta de su edificio, no sabía aún que en las próximas horas iba a encontrar una carta que cambiaría la percepción de todos sobre quién tenía la verdad. No lo sabía, pero lo intuía de forma indefinible. En alguna parte, entre sellos y dibujos, la voz de Elena esperaba para hablar por sí misma. Si esta historia te está conmoviendo, quédate un momento y suscríbete para no perder las siguientes entregas de relatos como este. La ciudad había despertado por completo cuando Carolina volvió a sentarse frente a la mesa donde las cajas aún olían a tinta y a papel viejo. El sol de la mañana se colaba con rectitud por los ventanales del despacho y hacía brillar partículas de polvo que, por un segundo, parecían confesar la edad de las cosas. Había café frío en una taza y un mapa de papeles que pedía orden. Diana, con la bufanda apretada al cuello, se acomodó a su lado como quien regresa a una charla que no admite pausas. «Primero, las prioridades», dijo Carolina, y no era un gesto de autoridad, era un intento de poner nombres en la urgencia. «Certificar lo que iniciamos anoche. Si podemos obtener la firma de un traductor jurado antes de las 10 y un notario que avale la presentación, el banco no podrá detener la transferencia. Necesitamos además que el abogado de Mauricio ponga por escrito la custodia de los archivos hasta que el juicio sobre la herencia se resuelva». Diana asintió con la cabeza. Sus manos, fuertes y ágiles, buscaban la libreta donde Carolina había tachado y vuelto a escribir números. Lo que hicieron a continuación fue simple en su estructura y complejo en su ejecución. Dividir tareas. Carolina se quedó con el grueso de la traducción preliminar, lo suficiente para que un jurado pudiera confirmar después. Diana se comunicó con una traductora jurada que figuraba en la lista municipal de profesionales y pidió hora insistentemente. Mauricio se comprometió a llamar a su abogado y a la notaría. Javier contactó al banco para confirmar que la referencia de la transferencia coincidiera con la nota encontrada en la carpeta. Todo debía encajar como piezas tensas de un mecanismo que no admitía fallas. La primera respuesta vino de donde menos lo esperaban. El doctor Marcelo Ferreira, cuyo nombre Mauricio soltó la noche anterior como si fuera la llave de una puerta cerrada. Marcelo trabajaba en la intersección entre arte y negocios culturales. Conocía el circuito de galerías y también a traductores que entendían papeles sucios. Al teléfono, la voz de Marcelo fue seca y práctica. «Puedo llegar en 40 minutos», dijo. «Tengo a Ana, la traductora jurada, disponible antes de las 10. Pero tendrán que traernos los sobres originales a la notaría. La firma es presencial y necesitaremos que el banco reciba el acta notarial lo antes posible». Mauricio, que estaba junto a la ventana, con la mirada anclada en un punto indefinido del jardín, devolvió la llamada con una precisión nerviosa. La culpa le daba la voz áspera, la posibilidad de salir del ridículo le daba la urgencia. Carolina observó cómo la luz del jardín volvía a ser solo una dirección para mostrar obras. No era un alivio ver el brillo en los ojos del millonario, era un recordatorio de que la política de las emociones no arregla papeles. Mientras esperaban,
Carolina continuó revisando los documentos. Algunos sobres estaban rubricados con sellos oficiales de galerías, otros con nombres de donantes extranjeros que, por fechas y por firmas, coincidían con exposiciones de Elena. Había también pagos recibidos en cuentas que hoy figuraban a nombre de una fundación que Elena había ayudado a crear en vida. En el fondo de una carpeta, Carolina encontró una carta sin fecha que, escrita en rumano y con esa inclinación temblorosa de quien escribe a mano un proyecto del alma, decía: «Si por alguna razón mi nombre es disputado, que mis deseos no sean devorados por los intereses. Este dinero debe servir a quienes lo escuchan con las manos». No había firma grandilocuente. Había un nombre medio ilegible y un dibujo de manos sosteniendo algo parecido a un mural. Carolina dejó la carta abierta sobre la mesa, como si pudiera dejarse ver por sí misma. El traductor jurado, Ana, llegó con prisa en un taxi. Era una mujer de voz firme y sonrisa escasa, con una carpeta a su vez llena de papeles y un sello que marcaba su autoridad, la credencial del Colegio de Traductores. A su lado venía Marcelo con una expresión que contenía tanto alivio como escepticismo. «Trabajaremos por bloques», dijo Ana en voz alta, sin necesidad de ceremonias. «Ustedes me dan la traducción preliminar, yo la certifico y la sello. Hay que presentar la original y la traducción jurada en la notaría antes de las 10. Si lo logramos, no hay motivo para que el banco paralice la transferencia. Pero deben entender, mi sello no garantiza investigaciones bancarias, solo acredita que el texto traducido coincide con el original». Carolina comprendió que aquel era un paso doble, por un lado legal, por otro simbólico. Una hoja sellada no repara culpas, pero le ponía nombre público a la verdad. Trabajaron como si todas sus manos supieran la partitura. Diana señalaba líneas y corregía, Carolina buscaba términos, Marcelo hacía llamadas y Mauricio firmaba autorizaciones que parecían pequeñas penitencias. La ciudad afuera continuaba con sus prisas, como si no supiera que en aquella hora se decidía un proyecto que prometía cambiar la vida de muchos. A las 7:30, la notaría estaba lista. La recepcionista, que al principio miró con escepticismo la escena de manos y papeles, terminó por entregar la sala de firmas con una mirada que era mezcla de cansancio y respeto. Ana procedió a cotejar con exactitud los originales. Firmó, sello en mano, y dejó una constancia. En la sala, mientras el notario redactaba un acta, un mensaje llegó al teléfono de Carolina. El banco había recibido la copia notarial y estaba en proceso de verificar la cuenta destino. La transferencia de $200,000 que Mauricio había prometido como adelanto quedaría liberada si todo concordaba. Pero la historia no es carrera sin tropiezos. A las 8:10, cuando la rueda parecía rodar sin fisuras, el teléfono de Mauricio sonó. Valeria. Su nombre en la pantalla era un golpe seco. La voz al otro lado no tardó en demostrar que no se trataba solo de un reclamo. Era una estrategia. «Tienes prisa, Mauricio», dijo Valeria con su habitual hielo. «Pero no creas que todo es tan sencillo. Tu hermana dejó cuentas en varios países. Hay transferencias que no cuadran y una cláusula en un contrato de venta que podría invalidar parte del legado. Si vas a presentar documentos hoy, asegúrate de que estén incompletos. O podemos negociarlo. $500,000 y retiro mi impugnación». La frase se movió en la sala como un animal que busca un rincón. Mauricio cerró los ojos. Carolina sintió un soplo de vergüenza que no la incluía a ella, sino al hombre que parecía no saber aún cómo abrazar la responsabilidad. «No habrá extorsión», dijo Mauricio, con voz que intentó sonar más fuerte de lo que estaba. «Si lo que Valeria afirma es cierto, que lo pruebe. Nosotros llevamos todo a la notaría. No me chantajearás con el nombre de Elena». Valeria rió, una risa fina y precisa. «Siempre fuiste noble con tus olvidadores, Mauricio, pero deberías saber que la ley se nutre de omisiones. Hoy a las 10 tendrás tus pruebas, o tendremos un litigio que retrasará la inversión por meses». Colgó.
El teléfono volvió a ser un objeto frío. Carolina miró a Mauricio. Él ya no evitaba la mirada. La buscaba como si necesitara que alguien le dijera la verdad de su cara. «Debemos acelerar», murmuró. «Si Valeria va a litigar, lo hará con abogados y pruebas. No sé qué hizo Elena en todos esos papeles. La verdad es que la quise a mi manera y fui cobarde en muchas cosas». Las palabras salieron sin máscara. No buscaban absolución, eran reconocimiento. Carolina pensó en la cadena de decisiones que se arrastraban, en lo pequeño que era el orgullo frente a la posibilidad de reparar. Pensó también en Camila y en el peso de no poder pedir perdón a alguien muerto. Había allí, en las palabras de Mauricio, la materia prima de la redención, admitir la falta. En la puerta de la notaría, un mensajero del banco esperaba con un sobre. Dentro, la carta de verificación. El banco pedía documentación adicional, comprobantes de origen de fondos para una parte de la inversión, extractos que corroboraran la procedencia y una lista de los beneficiarios. Los documentos que Carolina encontró empezaban a encajar. Había movimientos que coincidían con exposiciones de Elena y cartas de compradores en Bucarest, París y Ciudad de México. No todo estaba claro, algunos recibos eran borrosos, pero había también una coincidencia probatoria que apuntaba a que gran parte del dinero provenía de ventas legales de la obra de Elena y a que parte de esos fondos para el Centro para la Audición habían sido pensados por la propia Elena. Los abogados comenzaron a intercambiar correos. James Morrison y Klaus Becker, los representantes de los inversores extranjeros, pidieron garantías formales, un acta notarial, la certificación de Ana y la palabra de que el legado no sería transformado en mercancía por terceros. Mauricio, con una mezcla de timidez y decisión, firmó lo que había que firmar. Comprometió la creación de una junta independiente para supervisar los fondos y aceptó la presencia de Carolina y Diana en ella. Fue un paso pequeño y grande. No solo patrimonio institucional, sino también control social. Para ella fue un gesto de confianza que sonó verdadero. Mientras tanto, Carolina y Diana reconstruían las frases en rumano. Cada palabra traducida era un acto de restitución. La nota de Elena, «No dejes que vendan mi memoria como si fuera mercancía», resonaba como una consigna que les daba permiso para ser intransigentes. Cuando Ana estampó su sello final sobre la traducción y la entregó al notario, hubo un silencio casi palpable. No era la culminación de todo, pero sí la comprobación de que la búsqueda de verdad había resultado en un documento formal. A las 9:50, el banco confirmó. La transferencia de $200,000 quedaba liberada como anticipo para saldar las deudas de Carolina y para gastos iniciales del proyecto. El mensaje llegó al teléfono de Carolina como una pieza que encajaba. Transferencia en proceso. Referencia 0473 Elena CTR. Ella miró la pantalla y vio, por primera vez en meses, el número 120,000 tachado en su mente como deudas que podrían ser pagadas. Sus manos temblaron un poco, pero no por miedo. Era cansancio y alivio mezclados. Pero Valeria no se rendía sin más. A las 10:05, cuando parecía que la rueda gubernamental había girado, su abogado envió un documento solicitando una pericia contable sobre movimientos de la fundación. Pedía además la suspensión provisional de la presentación pública del proyecto hasta que se resolvieran supuestas inconsistencias. El equipo legal de Mauricio respondió con la traducción jurada, con la carta de Elena, con extractos bancarios y con el compromiso de la Junta Independiente. Fue una batalla de papeles que no se libró con estruendo, sino con formalismos, presentaciones, sellos, firmas. Al salir de la notaría, la noticia de la transferencia, la parte visible, se filtró como una ola. Los contactos de Carolina llamaron con mensajes de apoyo. Su madre mandó un audio que decía, «Hija, al fin», con lágrimas que se oían por detrás. Los compañeros del restaurante enviaron emoticones de aplauso, pero la alegría era contenida.
Sabían que la justicia y la memoria no se sellan con una mañana. Sabían que la contraria, Valeria, tenía tiempo y recursos. Lo que vino después fue menos teatral y más de tejido lento. Durante las semanas que siguieron, Carolina trabajó codo a codo con Ana, con Marcelo y con un equipo jurídico que buscaba blindar el proyecto del asalto económico. Se conformó la Fundación Elena y Camila, con estatutos que explicitaban fines de rehabilitación, educación en lengua de señas, becas y la prohibición expresa de Elena de vender obras sin aprobación de la Junta. Carolina fue nombrada responsable de comunicación e inclusión, no como favor, sino como reconocimiento de su conocimiento y de la legitimidad de su voz. Diana aceptó ser parte del Consejo Consultivo para garantizar la representación de quienes vivían la sordera en primera persona. Valeria presentó recursos y arguyó con papeles, que en apariencia mostraban discrepancias. Pero la traducción jurada de Ana y las cartas encontradas en la carpeta, sumadas a declaraciones de galerías que confirmaron ventas, terminaron por inclinar la balanza. En un veredicto que no fue un baño de justicia instantánea, pero sí una luz más clara, la jueza a cargo desestimó la mayor parte de las impugnaciones por falta de fundamento probatorio y ordenó la preservación del legado según la voluntad manifestada en las cartas. Valeria, hacia afuera sobria, perdió terreno. Hacia adentro aceptó negociar por una salida que le devolviera algo de la imagen y evitara un juicio largo. La ciudad, que observa las peleas de los poderosos con la misma indiferencia con que observa el tránsito, empezó a anotar que aquella era una victoria de papeles y de verdad. Mauricio no celebró en exceso. Sus gestos cambiaron de manera paulatina. Ya no hablaba solo por consignas, sino que pedía opiniones sobre cómo distribuir fondos, sugería plazas, proponía el nombre del centro con una humildad que antes no existía. No se redimió en un acto, se movió en una cadena de pequeños actos. Contrató a especialistas en rehabilitación auditiva, buscó aliados en el sector educativo, y aceptó con cierto pudor que la voz de Carolina y Diana fuera la que marcara el rumbo. Un día, en una reunión pública con miembros de la comunidad sorda, dijo en voz baja pero clara: «No sé cambiar el pasado, pero quiero que mi hermana tenga un nombre que no sea objeto de disputa». La inauguración del centro meses después no fue un evento gigante con fuegos artificiales. Fue una ceremonia íntima, pensada y diseñada por quienes iban a usar los espacios. La fachada mostraba un mural colectivo, donde manos de todos los colores se juntaban. El mural, pintado a pinceladas rápidas por artistas locales y por jóvenes rehabilitados, tenía en el centro la imagen de dos manos sosteniendo un edificio. La misma figura simple que Elena había dibujado en aquella nota sellada. Carolina, con una camisa manchada de pintura y las uñas aún con restos de tinta, observó cómo Diana, ahora sin la bufanda, enseñaba a unos niños a formar sus primeras letras en lengua de señas. La plaza frente al centro resonaba con voces y con el sonido de pasos. Niños corriendo, padres conversando, señas que eran respuesta a risas. La prensa, que al principio había acudido a la escena esperando un espectáculo de redención, encontró algo diferente: un proceso en marcha. Mauricio dio una breve palabra, no como dueño, sino como persona que finalmente escuchaba. Detrás suyo, Carolina habló de su hermana, de Camila, de la promesa que había hecho en una cama de hospital y de la necesidad de que la sociedad dejara de reírse de quienes necesitan ser vistos. Fue una alocución sin estridencias, pero con una honestidad que hizo que más de uno bajara la cabeza y que otros secaran una lágrima. En el centro, las salas tenían nombres: Sala Camila para educación en lengua de señas, Sala Elena para galería y capacitación artística, un área de rehabilitación con máquinas y profesionales y una red de colaboración con hospitales públicos. Se creó también un fondo de becas para artistas con discapacidad.
Carolina supervisó el primer programa de inclusión escolar y ayudó a diseñar un taller donde las personas con sordera pudieran enseñar a otros a comunicarse sin paternalismos. La inauguración no cerró heridas. La deuda simbólica con Camila permanecía, pero se transformó en obra. Carolina, al cortar la cinta junto a Diana y a Mauricio, sintió un peso que se le disolvía en gotas pequeñas. No fue una salvación, pero sí el inicio de una obra que prometía ser duradera. En los días que siguieron, la gente del barrio empezó a notar cambios diminutos. El restaurante donde Carolina trabajaba hizo convenios para dar talleres de inclusión laboral. Enrique organizó una rifa para equipar una sala. Javier enseñó a los jóvenes del centro a cocinar como un oficio. La comunidad, que tantas veces se ha transformado con pequeños actos de justicia cotidiana, se hizo presente. Valeria se mantuvo, como es usual, en los márgenes. Recibió algunas sanciones por acciones legales cuestionables y perdió parte de su influencia en la administración de la herencia. No hubo vendetta, hubo simplemente consecuencias. Carolina no se alegró por eso, no había espacio para el gozo en la caída del otro. Había espacio, eso sí, para la serenidad. La justicia había sido lenta, pero había funcionado. Una tarde, meses después de la inauguración, Carolina encontró en su buzón una carta sin remitente. Era un sobre amarillo con un sello antiguo. Dentro, una hoja con caligrafía conocida. Era la letra de Elena. No era una carta encontrada en cajas, era una carta que alguien había decidido enviar en el momento justo. Decía pocas cosas. Si están leyendo esto, es que el lugar existe. No busquen mi nombre en las paredes como trofeo, búsquenlo en las manos que se tocan. Amor, E. Carolina sostuvo la carta como quien sostiene un objeto que no se puede devolver. Llamó a Diana y juntas se sentaron en el banco frente al mural. No hablaron mucho. Sus manos se movieron con lentitud para decirse cosas que no requerían sonido. A su alrededor, un grupo de niños practicaba señas entre risas. Uno de ellos se acercó y, con la naturalidad de quien está aprendiendo a ser visto, mostró a Carolina la seña que acababa de aprender. Gracias. Carolina repitió la seña, torpe al principio, luego con certeza. Diana sonrió. No fue una escena perfecta, fue verdadera. La promesa que Carolina había hecho a Camila no desapareció de su pecho, pero dejó de ser una condena. Se convirtió en obra. En noches de insomnio, cuando la ciudad parecía recordar los momentos de humillación, Carolina leía las cartas, miraba los nombres de las cuentas y anotaba ideas para talleres nuevos. Sabía que quedaban litigios, procesos y que la vigilancia era parte del trabajo. Sabía también que la dignidad no era un regalo que uno aceptara y acabara, era una práctica continua. Mauricio cambió, pero no dejó de ser humano. Hubo momentos de retroceso, una nota sucia, una vieja costumbre que resurgía, pero la estructura que se había formado, la junta independiente, la transparencia de las cuentas, la participación de quienes vivían la sordera, se encargó de sostener el proyecto incluso en los días en que la voluntad del millonario flaqueaba. Él fue aprendiendo a escuchar sin dar respuesta inmediata con dinero. A veces, cuando nadie lo veía, se quedaba frente al mural y ponía la mano sobre la imagen de las dos manos sosteniendo el edificio. Era su recordatorio de que había algo más allá del poder económico, la responsabilidad. El restaurante volvió a su ritmo. Carolina regresó a las noches de servicio, pero ya no escondía su trabajo en el centro. Lo incorporaba a su habla, recomendaba talleres, impulsaba jornadas, acompañaba a las familias. Enrique, que la había defendido la noche de la humillación, la observaba con orgullo callado. Patricia, la gerente, recibía a clientes y les decía, sin fanfarria, que aquel lugar ahora tenía convenios con el centro. La vida cotidiana se había permeado de una ética nueva. Un año después de que la risa explotara en la sala y pusiera en movimiento la trama,
El centro celebró su primera graduación. Un grupo pequeño, pero sólido, de jóvenes que habían concluido el taller de comunicación y otro de rehabilitación auditiva. Hubo diplomas, música y muchas manos juntas en el aire. Entre los asistentes estaba la madre de Carolina, que aplaudió hasta que se le cansaron las palmas. Había también personas de la comunidad sorda que antes no habrían tenido un lugar para reunirse. Diana dio un breve discurso con gestos precisos que el público tradujo con atención. Carolina, que no buscaba protagonismo, recibió una ovación discreta. No era por ella sola, era por la red que había tejido. Al final de la ceremonia, cuando las luces bajaban y las sombras largas dibujaban las paredes pintadas, Mauricio se acercó a Carolina. No dijo mucho. Le entregó, con torpeza, una pequeña caja. Dentro, una foto antigua de Elena sosteniendo a una niña pequeña, su obra al fondo. Había escrito en el reverso una sola frase: «Gracias por no dejarla sola». Carolina sostuvo la foto y por un instante recordó la cama del hospital, el oxígeno, la promesa. Sonrió con la nariz arrugada y sin palabras la guardó en su bolsillo. No necesitaba más. Lo que había nacido de una burla se había convertido en hogar. No perfecto, pero vivo. La historia terminó sin fanfarrias. No hubo milagros que borraran culpas por completo. Hubo, en cambio, trabajo difícil, papeles firmados, noches en vela, desacuerdos y gestos que transformaron una humillación en una posibilidad de reparación. Hubo, sobre todo, la decisión de mirar de otra forma a quienes tantas veces han sido invisibilizados. Carolina, Diana, Mauricio y una comunidad entera empezaron a caminar en dirección a una justicia cotidiana que, con el tiempo, podría ser la sorpresa más honda, la de que la dignidad se defiende con acciones y no con discursos. En el último plano, la cámara imaginaria que sostiene esta voz se detiene en las manos. Las de Carolina con tinta de mural, las de Diana seguras y firmes, las de Mauricio más abiertas que antes. Y detrás de ellas, el centro vivo, con niños que juegan y adultos que aprenden a mirarse. El rumor de la ciudad ya no es la carcajada inicial. Ahora es el ruido amable de pasos que entran y salen, de manos que se encuentran y, a veces, de una comunidad que vuelve a creer que la risa puede transformarse en respeto. Si esta historia te tocó, deja en los comentarios una palabra de apoyo para quienes trabajan por la inclusión y revisa la descripción para encontrar organizaciones que puedes apoyar. Comparte este relato con alguien que necesita recordar que la dignidad no se compra, se construye.